Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y yo doy la bienvenida al asambleísta social cristiano Vicente Tallano. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Voy a empezar hablando un momentito de su partido político, que tuvo en días pasados su reunión y anunció incorporaciones nuevas. Suman asambleístas, aumenta la bancada, pero no anunciaron precandidato a la presidencia de la República. ¿En qué andan? Buenos días. ¿Qué tal, Milton? Verónica, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el día sábado nos juntamos no solo como partido político, sino también como ciudadanos para discutir un tema que para nosotros es fundamental. Ante los problemas del país, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y cuál es la propuesta? Sin duda alguna, la candidatura o un binomio presidencial es importante porque hay que gobernar el país para poder tomar las decisiones que a nuestro juicio son las adecuadas para resolver los problemas de los ciudadanos. Y en ese sentido, no solo participó la estructura nacional de la CES y aliados, sino también varios sectores productivos, agricultores, pescadores, artesanos, profesionales, cámaras y adicionalmente algunas legisladoras que han coincidido con nosotros en este periodo legislativo, más allá de la política o más allá de sumarse o no a la bancada. Hemos coincidido precisamente en esas soluciones, en qué hacer, por ejemplo, en el caso de Sofía Sánchez, para cuidar el ambiente, qué hacer para erradicar la violencia en contra de las mujeres, causas que las hemos venido discutiendo y que de hecho, gracias a nuestra lucha y trabajo legislativo, hoy están plasmadas en leyes de la República. Ya en lo político, Milton, de acuerdo al cronograma electoral del 17 de agosto, hay tiempo para realizar el proceso de democracia interna. Le anuncio algo o le ratifico algo que lo hemos dicho. Nosotros vamos a presentar un binomio presidencial, vamos a tener una candidatura propia. ¿Y por qué? Porque dentro de nuestra organización política y también en el entorno de estos aliados hay mujeres y hombres valiosas, preparadas, que han sido parte del proceso de trabajo, de transformación y de lucha de causas que hoy le interesan a todo el país. Ahora, ¿van a tener un candidato presidencial o candidata presidencial del partido o van a auspiciar a alguien como lo hicieron con Jan Topic? Bueno, la discusión pasa primero por seleccionar a alguien al interior del partido. No hemos cerrado la puerta a si hay coincidencias, como en su momento se dieron con Topic. Y aquí un punto de partida claro. Mucho se especuló, Milton, antes de la convención del día sábado, de que se iba a hacer un anuncio en relación a la candidatura eventual de Kronfle. Kronfle, sin duda alguna, por sus características, por su formación, por lo que representa políticamente, es una opción importante, pero ni ha sido escogido, no ha sido nominado, ni tampoco es la única opción, así como tampoco, más allá del respeto y todas estas características o bondades que podía haber tenido Topic como candidato, nuestra selección de Topic no empezaba y de candidatos no empezaba ni terminaba solo en Jan Topic, así es que estamos responsablemente haciendo lo que creemos es correcto, Milton, terminar de apuntalar, de escribir esa hoja de ruta, porque esto no pasa por decir aquí estoy, quiero ser presidente, tengo los números, quiero serlo, sino qué vas a hacer por el país y a quién vas a sumar precisamente para poder presentar soluciones a esos problemas que siguen siendo tales como la inseguridad, como la falta de empleo, como los problemas en la red de salud, por ejemplo, o en la seguridad social del país. Vicente, buenos días. Obviamente en la reunión también se habló de inseguridad y la economía de nuestro país que está complicada y más allá de quién sea el candidato del PSC para este 2025, lo importante es tener un plan y saber qué hacer con la economía, qué hacer con la inseguridad. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? ¿Qué hacer y qué plan se tiene desde el PSC para hacerle frente a estos problemas tan urgentes que tiene el país? Bueno, fundamentalmente en economía tenemos que partir de algo que lo venimos discutiendo hace mucho tiempo, pero lamentablemente nadie lo hace. Y nosotros lo hicimos en su momento en Guayaquil y por eso, de cada $100 en esa administración municipal de 19 años, 75 estaban destinados en inversión en obras y servicios y 15 en gasto corriente. ¿A dónde voy? Que es necesario revisar la cantidad y la calidad del gasto público que estamos teniendo. Sin duda alguna, hoy está sobre la mesa una discusión que considero necesaria e importante en relación a los subsidios, pero estamos hablando
no de eliminarlos, sino de focalizarlos. Y nótese aquí que es importante tocar este tema y ponerlo sobre la mesa, pero con responsabilidad, Verónica. ¿Y por qué? Porque una cosa es decir, los eliminamos y vamos a establecer compensaciones que hasta el día de hoy no las conocemos, como tampoco conocemos, por ejemplo, cuál es el plan de seguridad, como tampoco conocemos cómo va avanzando el proceso de repotenciación de todo nuestro sistema de generación de energía eléctrica. Entonces, hablando del gasto público y de la economía del país, el subsidio es fundamental. Y segundo, si nosotros queremos que la economía del Ecuador se mueva, tenemos que empezar a pagar las deudas internas. Y cuando me refiero a aquello, es a garantizar efectivamente que los gobiernos locales reciban sus asignaciones de manera, primero, efectiva y oportuna. ¿Y por qué? Porque esa inversión local es un motor de la economía, porque eso genera obras, servicios, contrataciones, consumo y pago de impuestos. Y vamos a una tercera variable que le hemos dicho y lo defendimos y lamentablemente la situación al día de hoy, a junio del 2024, nos da la razón. No debieron de haberse subido los impuestos. Nosotros nos opusimos tajantemente al IVA por lo que está pasando, no solo porque la vida y todo está más cara, hablando planamente, sino también porque los propios números de la recaudación oficial del SRI demuestran que la recaudación tributaria va a la baja. Y es importante definitivamente también generar condiciones para que, con garantía, con cuidado del ambiente, empiecen a generarnos ingresos como la explotación minera seria y responsable, porque el pago de revalías también es una fuente de desarrollo y que va a nutrir no solo las arcas del presupuesto general del Estado, del gobierno central, sino también de los gobiernos locales. Pero eso ya está en la ley, pero lamentablemente los grandes proyectos se están quedando por la burocracia. Entonces, son varios temas que hay que afinar. Estos y otros particulares han sido parte de la discusión, están en el plan de trabajo que sin duda alguna lo vamos a proponer al Ecuador cuando presentemos nuestra candidatura presidencial. Vamos con lo que pasa en la Asamblea Nacional, porque nuevamente al Partido Social Cristiano le acusan de ser parte de un triunvirato. Este triunvirato ahora es con Construye y con el correísmo, fraguando un plan anti-NOA y antigobierno, como lo dijo el viceministro de Gobierno, Esteban Torres. A ver, Milton, yo creo que este tema, y de verdad hay que tomarlo primero con mucho respeto hacia las partes, y creo que hay que manejarlo con seriedad. No podemos repetir como país, y me voy a referir tanto al Ejecutivo como al Legislativo, los errores del pasado. Y brevemente, cuando el 17 de noviembre del 23 iniciamos este periodo legislativo y una semana después el presidente inició su periodo, entendimos una lección y entendimos un clamor ciudadano. El país sí quería soluciones, mano dura a la delincuencia, hacer cosas para que haya trabajo, pero demandaba gobernabilidad. Ya no quería este cruce inerte, que la política le gane a la gestión o que la política le gane los resultados, y lamentablemente es el Ejecutivo. Creo que la poca madurez y sensatez está llevando a eso. Y también hay que ser claro, el presidente Kronfle no puede caer en esa dialéctica de la confrontación. Primero, porque el uno es un viceministro y él es el presidente de la primera función del Estado. Y por otro lado, porque eso no lo quiere el país. Y Y ustedes, vamos a ser claros, desde la... Kronfle, le han dicho ustedes como bloque que no salga a responder al minuto las cosas que dicen desde el Palacio de Carondelet. Lo hemos comentado y sin duda alguna Kronfle, en función de lo que representa, de ser el primer personero de la Asamblea Nacional, sale al paso a aclarar o a precisar temas que a su juicio eran necesarios precisar. Yo le estoy dando mi opinión. Yo creo que no hay que llegar a aquello, más allá que lo que pasó, pasó. Pero aquí lo importante es entender algo. Desde la bancada de las 6 y también desde la Asamblea Nacional, y voy a hablar primero por nosotros, porque soy el coordinador de la bancada, no existe la más mínima intención de bloqueo al Ejecutivo. Nosotros hemos demostrado, Milton, con actos que entendimos que la gobernabilidad es el camino, uno de los tantos, para resolver los problemas del país, y además que eso es lo que quiere el ciudadano. Segundo tema, a mí me preocupa mucho que esto sea simplemente una especie como de cortina de humo para poner sobre la mesa, para llevarnos a esto, a discutir una confrontación que no debe existir y que no existe entre Ejecutivo y Asamblea, para no discutir los temas de fondo, lo que verdaderamente le interesa al país y nos interesa a los ciudadanos. Y me refiero, por ejemplo, a por qué luego de 7 meses el Plan Fénix no está dando ni los resultados anunciados ni los resultados esperados. O, por ejemplo, usted que es un comunicador informado, ¿cómo va pues la gestión del Ejecutivo en cuanto a la repotenciación de la generación y también las vías de distribución de energía
en el Ecuador. O como, por ejemplo, ¿cuál es el camino para esa compensación que se habla para cierto sector de la economía o productivo del país en cuanto a la decisión de quitar el subsidio a los combustibles? Entonces, ¿o qué pasa, por ejemplo? Y ya se anunció, y ayer creo que todos estamos alarmados. ¿Cuál es el destino del endeudamiento? Esos 1.000 millones del fondo, ¿a dónde van? El 80% a pagar otro endeudamiento. Entonces, esos temas son sobre los cuales hay que discutir y muchos otros más. ¿Qué pasa en la educación? ¿Qué pasa en la salud? ¿Qué pasa con la vialidad del país que está abandonada? ¿Qué pasa con las vías de las provincias amazónicas, por ejemplo? Entonces, no hay que caer en aquello. Yo creo que aquí, como en el fútbol, valga el ejemplo, Milton, hay que pisar la pelota, hay que respirar y hay que pensar en el país. Que la política no le gane a la solución y a la discusión de lo importante, porque hay que entender el mensaje ciudadano. Por eso tenemos un mandatario joven, por eso usted tiene autoridades jóvenes, porque el país quiere otra cosa, quiere proactividad, no quiere choque inerte, y yo no creo que como Parlamento nosotros debemos tomar ese caramelo envenenado del conflicto. Es que, ¿sabe qué es lo peor? Que se acusa de cosas que, a menos que ustedes estén decididos a violar la ley orgánica de la función legislativa, no se pueden hacer, como cambiar comisiones o como cambiar al presidente de la Asamblea antes del periodo para el que fueron electos. Por ejemplo, ¿cómo se entiende que el Partido Social Cristiano quiera cambiar al presidente de la Asamblea Social Cristiana? Sí, definitivamente, y usted lo ha dicho con claridad. Vamos a la práctica. ¿Cuáles han sido estas acusaciones que solo existen en la cabeza del ejecutivo de aquel viceministro? Que vamos a presentar un juicio político contra el presidente. No, 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 porque ni siquiera hay causales. Pero lo que pasa es que la falta de madurez, Milton, los ha llevado a perder la tolerancia. Para hacer esto, un democrático ejercicio de cuestionamiento a problemas reales. Hay que escuchar, porque la visión no puede ser una, no puede ser sectaria. Hay que escuchar a todos. Entonces parece que molesta un poco el hecho de que todo no se dé a la carta, como a algunos se les ocurre, o que existan ciertos cuestionamientos. A ver, en un parlamento, Milton, la esencia es la discusión, el debate, y no necesariamente está de acuerdo todo el mundo. Que se conformó una mayoría inicial que yo creo que estuvo bien conformada, más allá si gustó o no gustó, si el actor, el color del actor, la ideología, pero mire usted, a la semana pasada 23 leyes, todos los económicos urgentes que el presidente ha enviado han sido aprobados. Y hemos respaldado las decisiones duras del presidente, importantes como el declarar un conflicto armado interno, acertado. Ha tenido y desde nuestra bancada va a seguir teniendo el respaldo en esos temas que son los temas que nos convocan a los ecuatorianos y lo tenemos que seguir haciendo. Pero de ahí a sembrar una discusión y un conflicto que no existe, más allá de alguna diferencia política, Milton, yo creo que, como le repito, en el fútbol se pisa el balón, se deja que las huestes corran y tenemos obviamente que empezar o centrarnos nuevamente para discutir esas soluciones que al final del día es lo que los ecuatorianos demandan. Son las 8:38, estamos conversando con el asambleísta Vicente Tayano, coordinador de la bancada social cristiana. Vicente, hay que preguntarle respecto a las nuevas incorporaciones de asambleístas a las filas del PSC como Sofía Sánchez, Gisela Molina, Andrea Rivadeneira, Carla Cruz, lo que se conoce como camisetazos, y que por cierto hay un proyecto de ley que estaría esperando un segundo debate que justamente sanciona este tipo de actitudes, este tipo de cosas de los llamados camisetazos o transfugismo. ¿Cómo ve esta situación y cómo queda también el PSC con estas nuevas incorporaciones? ¿Qué expectativas se tiene? Verónica, le decía a Milton que el día sábado nos convocamos para discutir soluciones, para plantear una vía a lo que estamos viviendo como país. Y estas soluciones han tenido coincidencias. Y en el caso de las legisladoras que participaron, que fueron exclusivamente dos, existen coincidencias, no se han afiliado al partido, no van a ser ni son militantes de nuestra organización política, ni tampoco se han adherido formalmente a la constitución del bloque. A lo largo de estos 7 meses han existido coincidencias, hemos votado juntos, a veces no, es propio, le decía Milton, de un parlamento, y eso debe mantenerse. Y nosotros somos respetuosos en ese sentido de las decisiones personales y hemos cuestionado el hecho de que alguien se vaya de un partido por un ofrecimiento y luego se incorpora a otra bancada. Esto supera aquello, esas no son prácticas que hemos realizado ni vamos a realizar, pero sí creemos que es momento de aperturar, que es momento de escuchar a todos y que más allá de las diferencias podamos,
soluciones nos puedan convocar. Y creo que eso es lo que se ha dado en el caso de estas compañeras, reitero, no se han afiliado ni van a militar, y el hecho de haber participado, porque se declararon independientes hace mucho tiempo, precisamente por diferencias desde el día 1 en las bancadas a las que llegaron, como pasó, por ejemplo, en el caso de la legisladora Sánchez de Lezuán. Bien, asambleísta, le quiero agradecer por habernos acompañado. Es Vicente Tayano, el coordinador de la bancada social cristiana. Tenga buen día. Buenos días, muchas gracias.